Nuevamente, bienvenidos a un día más en nuestros repasos diarios para el estudio de nuestro examen técnico profesional fase privada. Hoy estaremos con derecho notarial, seguiremos con la parte conceptual de nuestro código de notariado, así que vamos con todo. Vamos a hacer una retroalimentación de cuáles son los temas que hemos visto al día de hoy. ¿Ok? No me voy a detener mucho en cada uno de ellos porque ya lo vimos en el repaso semanal del día lunes, pero solo les quiero comentar que ya hemos visto el origen del derecho notarial, hemos visto los sistemas notariales, hemos visto la ficha técnica y la definición de qué es derecho notarial. También ya hemos visto las características del derecho notarial, los principios del derecho notarial. Hemos visto la definición de qué es notario, también la definición de función notarial, ¿ok? También vimos los requisitos para ejercer el notariado, los impedimentos para, tanto totales como parciales, para ejercer el notariado. También hemos visto lo que es la fe pública, la clase de fe pública, vimos la relación notarial, también la forma de pagar, en este caso la forma de pagar los honorarios. También hemos visto la responsabilidad del notario profesional, el proceso de rehabilitación del notario cuando fuese inhabilitado por un juez o un tribunal. También vimos ya el protocolo, sus características, las formalidades del protocolo, la apertura del protocolo, el cierre, el índice, el depósito del protocolo, la inspección y revisión del protocolo, eh, la reposición del protocolo, ya lo vimos también la enmienda. Empezamos a ver ya los instrumentos públicos. Esto es el último tema que hemos visto. Los instrumentos públicos, la clase de documentos, las clases de instrumentos públicos, ¿ok? Las formalidades generales, esenciales y no esenciales, que están en el artículo 29 y 31 del Código de Notariado. También vimos ya los elementos personales de los instrumentos públicos, los auxiliares del notario, ¿ok? Estoy haciendo una retroalimentación de qué es lo que hemos visto y el día de hoy vamos a hablar detenidamente acerca de los instrumentos públicos protocolares, o sea, ¿ok? Así que tap a la pantallita, por favor, para hacer muchas más personas, démosle tap y si aún no me siguen me pueden dar el follow y suscribirse por YouTube para poder tener más repasos a día de hoy. Así que comenzamos. Bueno, ya habiendo retroalimentado cuáles ya se han sido los temas que hemos visto, ¿ok? Vamos a adentrarnos específicamente al tema de los instrumentos públicos protocolares. Ya sabemos que los instrumentos públicos protocolares pueden ser la escritura matriz, las actas de protocolación, la toma de razón de legalización de firma y la transcripción del acta de otorgamiento de testamento común cerrado. Son los 4 instrumentos públicos que van insertados dentro del protocolo. ¿Listo? Vamos a hablar un poquito de qué es la escritura pública o escritura matriz, que también se le denomina así en nuestro código de notariado. La escritura pública consiste en un tipo fundamental de instrumento público protocolar, ¿ok? Se le denomina también la escritura tipo fundamental del instrumento público protocolar, que documenta actos o contratos. Pero es importante mencionar que la escritura pública se puede clasificar en 3 formas: las escrituras públicas principales, las escrituras públicas complementarias y las escrituras públicas canceladas. Listo. Las escrituras públicas principales son los documentos públicos que le dan origen a un acto o contrato y surten efectos por sí mismos. ¿Ok? Ahora, las escrituras públicas complementarias son aquellas escrituras públicas de modificación, de ampliación, de rescisión, que complementan o de aclaración una escritura principal. ¿Ok? Esas son las escrituras públicas complementarias. Y las escrituras públicas canceladas, si bien no surten efectos jurídicos, pero sí ocupan un lugar en el protocolo. Por lo tanto, el notario de esta misma no podrá dar copia o testimonio a las partes conducentes, pero sí tendrá que remitir un aviso al Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes de su otorgamiento. ¿Ok? Acá tenemos el respectivo fundamento legal, artículo 37 literal B del Código de Notariado.
Bueno, una vez conociendo cuáles son los instrumentos públicos protocolares, vamos a ver cuáles son las partes de una escritura pública. Tenemos específicamente tres partes de la misma. Ojo, esto es muy fundamental para cuando lleguemos en su momento al apartado de redacción, ya no vamos a detenernos a ver cuáles son las partes de una escritura pública. Esto ya lo tendremos que dominar. ¿Ok? Bueno, la escritura pública tiene tres partes. Tenemos la introducción, tenemos el cuerpo y tenemos el cierre. ¿Ok? La introducción es la parte inicial que establece la naturaleza jurídica, bueno, la naturaleza de un acto o contrato y proporciona la información esencial para identificar al instrumento público, o sea, el orden y las fechas, y identificar a los otorgantes. La introducción se puede subdividir de tres formas: en el encabezado, en la fecha y lugar, y la identificación de los otorgantes. ¿Listo? Bueno, en el encabezado va acompañado el número de orden de la escritura pública. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, tal. En la fecha o lugar se debe de especificar el lugar y la fecha de su otorgamiento. ¿Ok? Así que puede ser en la ciudad de Guatemala el 16 de julio del año 2025. Y los otorgantes, en este caso, es donde se mencionan los datos de los otorgantes, lo que está expuesto en el numeral 2 del artículo 29 del Código de Notariado, en donde tenemos que poner el nombre, apellido, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio y domicilio de cada uno de los otorgantes y de las personas que intervienen en el acto o contrato, como pueden ser los auxiliares del notario, que ya vimos que pueden ser los testigos, los intérpretes o en su caso los representantes legales. Ahora, en el cuerpo de la escritura pública va a contener las cláusulas y se va a describir en forma detallada los términos o condiciones del acto o contrato que se está autorizando. ¿Ok? En el cuerpo van específicamente las cláusulas o como se denomina en el artículo 29, numeral 7, la relación fiel, clara y concisa de los hechos. Y la última parte de la escritura pública es el cierre. ¿Ok? El cierre contiene las estipulaciones finales, la obligación de registro, la fe de haber leído, ratificado y aceptado el acto o contrato a los otorgantes y la firma de los mismos. ¿Listo? Bueno, ya comprendiendo un poco más cuáles son las partes de la escritura pública, pasemos a nuestra siguiente diapositiva. Ahora hablaremos un poco de la acta de protocolización, ¿ok? Que también es un instrumento público protocolar, pero por medio del cual se van a insertar material y formalmente un documento al protocolo. Si les preguntan en su examen privado, ¿cuál es la única forma de insertar material y formalmente un documento que está fuera del protocolo al protocolo? Solo el acta de protocolización. El acta de protocolización va a ser la única forma en la que el notario puede insertar al protocolo documentos externos. ¿Ok? Estas protocolizaciones pueden ser por tres razones. Lo encontramos en el artículo 63 del Código de Notariado. ¿Ok? Las actas de protocolización pueden ser por disposición de la ley, por disposición de juez o tribunal o a solicitud de las partes. ¿Listo? Ahora, cuando la protocolización es por disposición de la ley, tenemos diferentes ejemplos, como por ejemplo el acta notarial de matrimonio, el acta notarial de protesto o los documentos provenientes del extranjero. Aquí tenemos su respectiva fundamento legal, artículo 101 del Código Civil, que en este caso es para el acta notarial de matrimonio, el artículo 480, el acta notarial de protesto, y el artículo 38 de la LOG, que es los documentos provenientes del extranjero. Así que en esos tres casos son documentos que se deben de protocolizar por disposición de la ley. Es importante mencionar que cuando comparece solo el notario en el acta de protocolización, se debe de poner la firma precedida de las palabras por mí y ante mí. ¿Ok? Bueno, ahora cuando la protocolización es por disposición de juez o tribunal, van a haber varios ejemplos, en donde encontramos el testamento común cerrado que ya ha sido abierto, el testamento especial
o las certificaciones de sentencia o auto del proyecto de división de la cosa en común. De igual manera, aquí tenemos su respectivo fundamento legal. Son ejemplos que también deben de ser, son documentos que deben de ser protocolizados por disposición de juez o de tribunal. Listo. Y por último, pues pueden también realizarse actas de protocolización a solicitud o a requerimiento de las partes. De esas tres formas se puede proceder de las actas de protocolización. Listo. Tap tap a la pantallita, compañeros. Tap tap. Démosle con todo. Tap tap. Manita arriba en YouTube si les está gustando el repaso. Y síganme y suscríbanse si aún no me siguen o se suscriben a mi canal a día de hoy. El artículo 64 nos establece el contenido del acta de protocolización. ¿Ok? Tenemos cinco cosas que deben de ir contenidos en el acta de protocolización. Encontramos el número de orden del instrumento público. Si se dan cuenta, aquí a la par también les hice ver de que este mismo requerimiento se solicita en el numeral 1 del artículo 29. Por lo tanto, si ustedes ven este paréntesis de acá, es porque es el mismo requisito que solicita las formalidades generales. Se recuerdan que ya vimos las formalidades generales que son esenciales y no esenciales. Pues aquí a la par les puse que son las mismas que aparecen en ese artículo. Entonces, en primer lugar, el número de orden del instrumento público. En segundo lugar, el lugar y la fecha de otorgamiento del acta de protocolización. En tercer lugar, tenemos los nombres de los solicitantes o la transcripción en el caso de que fuese un mandato judicial. ¿Listo? También tenemos la mención al documento o la diligencia indicando el número de hojas que contiene, lugar que ocupa en el protocolo según la foliación y los números que corresponden a la primera y última hoja del documento que se está protocolizando. Listo. Y la última cosa que contiene nuestra acta de protocolización es la firma de los solicitantes. Si fuese el caso que comparezcan en este caso los otorgantes, pero regularmente en un acta de protocolización interviene solo el notario. Por lo tanto, también debe de ir precedida de las palabras por mí y ante mí. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, compañeros? Si no tienen alguna duda, por favor, démosle tap tap a la pantallita, démosle tap 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 tap. Síganme si aún no me siguen el día de hoy y compartan el en vivo para hacer muchas más personas, ¿ok? A esta hora, 18:55 del 16 de julio del 2025, somos más de 21 compañeros nuevos y 123 personas que me están siguiendo en vivo. Bueno, ahora vamos con el tercer instrumento protocolar, que es la toma de razón de legalización de firma. Es un instrumento público protocolar que consiste en dejar razón en el protocolo de las actas de legalización de firmas autorizadas. Esta razón debe de plasmarse en papel sellado especial para protocolos en un plazo no mayor de 8 días en que se autorizó el acta de legalización de firmas. Regularmente en la práctica esto no lo hace el notario, ¿ok? No plasma toma de razón de legalización de firma, pero a requerimiento de la ley sí se debe de realizar. Por lo tanto, debe de ir plasmada una razón en una hoja de papel sellado especial para protocolos, en donde se asentará la razón de las actas de legalización de firmas que se han autorizado, en un plazo no mayor de 8 días en que se autorizó la acta de legalización de firmas. Esta toma de razón debe de cumplir una obligación posterior, que en este caso debe de remitirse el testimonio especial al Archivo General de Protocolos y cubre un impuesto de 10 quetzales de timbre notarial y 50 centavos de timbre fiscal por hoja. ¿Listo? Vamos, compañeros, con toda la energía del mundo. ¿Listos? Venga, va. ¿Cuál es el contenido de la toma de razón de legalización de firma? Lo tenemos regulado en el artículo 59 del Código de Notariado. Son 5 requerimientos. En primer lugar, el número de orden del instrumento público, al igual que se repite en el numeral 1 del artículo 29. Lugar y fecha de otorgamiento. ¿Listo? También numeral 1 del artículo 29. Nombre y apellido de los signatarios.
también aplica el numeral 2, 3, 4 y 5 del artículo 29. Una descripción breve y sustancial del contenido del documento que autoriza la firma o firmas que legalizan. Y por último, pues la firma del notario, precedida de las palabras por mí y ante mí, ya que en este caso solo está compareciendo el notario, por lo tanto va a plasmar las palabras por mí y ante mí. Se recuerdan de esa regla, ¿verdad? Cuando comparecen los otorgantes y el notario, se pone ante mí. Y si comparece solo el notario, se interpondrá la palabra por mí y ante mí. Y veremos el último instrumento público protocolar, que es la transcripción del acta de otorgamiento de testamento común cerrado, que en este caso es un instrumento protocolar que se debe de realizar por disposición de la ley, simplemente plasmando la transcripción literal del acta de testamento común cerrado en el protocolo. En eso se va a basar el contenido de este instrumento público protocolar, la transcripción literal del acta de otorgamiento de testamento común cerrado por disposición de la ley. Fundamento legal, artículo 959 y 962 del Código Civil. ¿Listo? Vamos, compañeros. Bueno, una vez culminando cuáles son los instrumentos públicos protocolares, veremos cuál es la forma de reproducir los instrumentos públicos protocolares, ¿ok? ¿Van conmigo? ¿Va quedando súper claro? Por favor, vayan dejando los comentarios en la barrita, démosle tap a la pantallita y compartamos el en vivo y síganme si aún no me siguen el día de hoy, compañeros. Listo, Fran. Muchas gracias. Espero que esté quedando súper claro, ¿ok? Bueno, ¿cuál es la forma de reproducir los instrumentos públicos protocolares? Bueno, la escritura pública, en este caso, la escritura matriz, el acta de protocolización o la toma de razón de legalización de firma, se encuentran plasmadas en una hoja de papel sellado especial para protocolo. Por lo tanto, el documento original debe de conservarse en el protocolo. Principio de conservación del protocolo. Pero nuestra legislación guatemalteca establece 3 formas en que se podrá reproducir los instrumentos públicos para sus respectivos fines. Tenemos el testimonio como la primera forma de reproducir los instrumentos públicos protocolares. En la práctica se le denomina primer testimonio, ¿ok? Para no confundirlo con el testimonio especial. Cuando ustedes van a los respectivos registros, usted va a escuchar mucho la palabra primer testimonio, porque así en la práctica es como se le conoce. El testimonio o el primer testimonio es la copia fiel de la escritura pública, del acta de protocolización o de la toma de razón de legalización de firma, ¿ok? Es la copia fiel de los instrumentos públicos protocolares. ¿Cuál es la finalidad del primer testimonio? Primero es de que este testimonio se le va a entregar a las partes interesadas. Es el testimonio que se le entrega a las partes interesadas. Y 2, es que este testimonio es el que tiene efecto registral. Es el que se va a utilizar para inscribirlos en los respectivos registros. En el registro general de la propiedad, en el registro mercantil, en el registro de personas jurídicas, etc. ¿Ok? Como por ejemplo, en el caso de enajenación de bienes inmuebles, se debe de presentar tanto el primer testimonio como el duplicado al registro general de la propiedad. Entonces, no confundamos que el primer testimonio es el que se presenta ante los respectivos registros. ¿Quiénes pueden extender el primer testimonio? Pueden extenderlo 3 personas. El notario autorizante, el notario en cuyo poder quedó el protocolo por depósito de un notario ajeno. Ya vimos el depósito del protocolo, que el notario puede depositar el protocolo a otro notario siempre y cuando haya salido del país por menos de un año. Y también puede extender testimonio el director del Archivo General de Protocolos en caso de fallecimiento o por inhabilitación del notario. ¿Cuáles son las 2 formas en que se pueden extender el testimonio? Se pueden extender por compulsado y por fotocopia. ¿Ok?
El compulsado son copias impresas en hoja papel de sellado especial para protocolos que podrán completarse con escritura a máquina o manuscrita. Esta no se emplea, ¿ok? Porque los testimonios van a ir impresos en hojas de papel bond. El compulsado no aplica actualmente. Lo que aplica es la fotocopia, que son copias fotostáticas o fotográficas de los instrumentos públicos en hojas de papel bond. ¿Ok? Junto con ellos se asentará una razón final. ¿Ok? Junto con el testimonio, en este caso con las copias fotográficas, irá una razón final. También es importante mencionar que en el primer testimonio se cubren los impuestos, ¿ok? Se cubren los impuestos de timbre fiscal o la del IVA o del impuesto de herencias, legados y donaciones o de cualquier otro impuesto que sea para efectos registrales. Por lo tanto, aquí también es otra diferencia con el testimonio especial, ya que en el testimonio o primer testimonio se van a cubrir los impuestos para efectos de registro. ¿Y cuál es el contenido del testimonio y de la razón final? Bueno, el testimonio debe de ir con hojas o con hojas numeradas, selladas y firmadas por el notario. Y la razón lo único que va a contener es que se debe de indicar el número de hojas que contiene el testimonio, la persona a quien se va a extender, pues en este caso puede ser a los otorgantes o para efectos de registro al registro general de la propiedad, y el lugar y la fecha de autorizado lo que es el testimonio. ¿Ok? Dice Cabuto, ¿cuándo hay repaso de civil? Tenemos repaso de civil el día lunes y martes. ¿Ok? Lunes y martes tenemos repaso de derecho civil. Bueno, pasamos con la otra. Pasamos con lo que son. Vamos a ver, permítame. Vamos a ver. Solo quiero ver que no me haya saltado. Ok, listo. Sí, sigamos acá. Bueno, ¿cuál es la clasificación doctrinaria, perdón, de los testimonios? Hay una clasificación doctrinaria. Por lo tanto, lo vamos a clasificar de esta manera. Tenemos los testimonios regulares y tenemos los testimonios irregulares. Esta es una clasificación meramente doctrinaria. No la van a encontrar así en nuestro código de notariado. Lo van a encontrar de otras maneras. Es más bien, no la van a encontrar. Pero esta clasificación doctrinaria es para entender mucho mejor lo que son estas figuras. Tenemos los testimonios regulares, que en este caso son los testimonios que reproducen únicamente los instrumentos públicos protocolares, en donde encontramos el testimonio especial y la copia simple legalizada. Ahora, los testimonios irregulares son aquellos denominados así porque no reproducen un instrumento protocolar como tal. ¿Ok? No reproducen un instrumento público protocolar como tal. Tenemos tres testimonios irregulares. El primero es el testimonio del índice. El testimonio del índice no cuenta con una regulación en nuestro código de notariado, ni un plazo definido para entregarlo. Pero sí existe. ¿Por qué? Porque lo mencionan en el artículo 92 del código de notariado. En el proceso de jurisdicción voluntaria notarial que se sigue para la reposición del protocolo, cuando menciona que el juez podrá solicitar el testimonio del índice. Por lo tanto, se va a aplicar supletoriamente el artículo 37 de la literal A, estableciendo que hay que remitir un testimonio por un plazo de 25 días hábiles siguientes para de su otorgamiento. ¿Ok? Pero en la práctica encontramos dos errores, ya que cuando ustedes van al Archivo General de Protocolos, se le va a denominar el testimonio especial del índice. Así es como se le denomina en la práctica. Pero en realidad, en el artículo 92, menciona que es simplemente el testimonio del índice. No se le denomina testimonio especial del índice, solo testimonio del índice. El otro error que se encuentra en la práctica es que regularmente al testimonio, como lo denominan, un testimonio especial,
le incorporan 10 quetzales de timbre notarial y 50 centavos de timbre fiscal por hoja. Pero esto no debería ser así, ya que como no es contrato, no puede estar afecto a testimonio, a impuesto de timbre notarial. Y tampoco es un testimonio especial, por lo tanto no podría estar afecto a impuesto fiscal de 50 centavos por hoja. Pero por práctica, comúnmente se hace así, adhiriendo los 10 quetzales de timbre notarial y los 50 centavos de timbre fiscal por hoja. Pero son errores que encontramos en la práctica, pero la naturaleza jurídica del testimonio del índice no es testimonio especial, ¿ok? Ni tampoco es un contrato. Es como una clase de vacío legal que se encuentra en nuestro código de notariado. El segundo testimonio regular que encontramos es el testimonio para las partes conducentes en un proceso de rectificación de área. Aquí nos vamos a remitir un poquito, saliéndonos un poco de contexto de lo que son los testimonios, a lo que es el proceso de rectificación de área de bien inmueble urbano. Acá tenemos el decreto que es el decreto 125-83. Este testimonio se refiere a los documentos más importantes que se acompañan para inscribir el proceso de rectificación del área de un bien inmueble urbano ante el Registro General de la Propiedad, en donde el notario extenderá un testimonio y un duplicado de la resolución, del informe del mediador, de la opinión de la Procuraduría General de la Nación y del plano respectivo. O sea, de estos documentos, el notario va a extender un testimonio y un duplicado que van a servir para registrar esta rectificación de área de bien inmueble urbano ante el Registro General de la Propiedad. Por lo tanto, se le conoce como un testimonio irregular porque no es un instrumento público protocolar como tal. ¿Ok? Y el mismo caso lo encontramos en el testimonio para las partes conducentes en un proceso sucesorio. Es casi el mismo caso, porque se refiere a los documentos más importantes que forman parte del expediente de un proceso sucesorio y que son necesarios para inscribir el mismo. ¿Ok? Por lo tanto, también va a emitir un testimonio sobre la opinión favorable de la PGN, de la resolución final, de la liquidación fiscal, y si fuese un proceso sucesorio testamentario, deberá también adjuntar el testimonio de la escritura pública de testamento o donación por causa de muerte, el cual ya ha sido registrado en el Registro General de la Propiedad. ¿Ok? Por lo tanto, ese también es otro testimonio irregular, ya que no es un instrumento público protocolar como tal, simplemente son documentos importantes que son vitales para que el expediente de un proceso sucesorio sea inscrito en el Registro General de la Propiedad. ¿Listo? Démosle tap tap a la pantallita, por favor, démosle tap tap. Si le va gustando mucho el repaso, démosle tap tap. Compartamos el en vivo, compartamos el en vivo y síganme si aún no me siguen a día de hoy. ¿Cómo le va pareciendo el repaso? ¿Todo bien? ¿Vamos entendiendo súper? Espero que sí. Ya vamos llegando casi a la media hora de repaso. Ya nos faltan los únicos dos. Así que pilas, mucha. Pilas. Para los que es primera vez que se conectan conmigo, estos son repasos de más o menos una hora, ¿ok? De una hora. Por lo tanto, los repasos entre semana no son tan largos. Es más, comenzamos a las 6:30. Ahorita a las 7:30 prox terminamos. Los que sí son un poco largos son los del fin de semana, los del sábado específicamente, que es un repaso semanal, que ese sí nos dura un poquito más. Así que bueno, no se extrañen de que este en vivo de entre semana todos sean un poquito cortitos, porque esa es la razón. Son repasos flash de los temas que hemos visto durante la semana, durante cada día. Y el fin de semana, pues sí son un poco más largos porque vemos todos los temas de toda la semana. ¿Ok? Cada cuánto se ha notariado, una vez a la semana, los días miércoles. Y los días sábados, pues en el repaso semanal que volvemos a ver los temas que hemos visto durante la semana. ¿Listo? Bueno, así que para... apenas llevo notariado uno, pero está interesante, dice Ángel. Bueno, listo. Bilbo, hora LIC, entre 7 y 8 de la noche, entre semana. Y el fin de semana no tenemos hora, pero regularmente empezamos un poco más temprano, entre 4 y 5 de la tarde.
Tengo a la mano mi código y libro de notariado, Lick. Gracias por su ayuda. No, estamos para apoyar, Eli, con gusto. Así que, pues bueno, démosle por última vez tap a la pantallita, compañeros. Compartamos el en vivo. Síganme si aún no me siguen, que ya nos faltan los últimos dos formas de reproducir los instrumentos protocolares. ¿Listos? El siguiente tema que vamos a ver en derecho notarial van a ser ya los instrumentos públicos extraprotocolares, donde veremos el acta notarial, el acta de legalización de firma y el acta de legalización de documentos. Por lo tanto, eso va a quedar para la próxima semana. Hoy quería culminar justamente el tema de los instrumentos públicos protocolares. Bueno, hablaremos un poco del testimonio especial, ¿ok? El testimonio especial es una obligación que recae en el notario. Bueno, antes de definir qué es un testimonio especial, es una forma más de reproducir los instrumentos públicos protocolares. Ya vimos el testimonio o primer testimonio. Ahora vemos el testimonio especial, que es una obligación que recae sobre el notario, el cual se debe de enviar al Archivo General de Protocolos en un plazo máximo de 25 días hábiles siguientes a la fecha del otorgamiento del instrumento público protocolar. En este caso, pues el testimonio especial va a consistir en la copia de cada instrumento público en hojas de papel bond. ¿Listos? Así que es una obligación notarial que recae sobre el notario, el cual se debe de enviar al Archivo General de Protocolos en un plazo de 25 días hábiles siguientes a la fecha de su otorgamiento y que va a consistir en la copia de cada instrumento público en hojas de papel bond. ¿Cuáles son los efectos del testimonio especial, tanto positivos como negativos? Bueno, en caso de no presentar el testimonio especial a tiempo, el notario será acreedor de una sanción pecuniaria de 25 quetzalitos. Ay, pobrecito notario, se me va a quedar pobre. Artículo 101 del Código de Notariado. Pero recuerden pues que este es un Código de Notariado que ya tiene bastante tiempo, que entró en vigencia el 1 de enero de 1947. Por lo tanto, pues esta sanción en su momento pues era bastante pesada, pero hoy en día no representa mayor cosa. Por lo tanto, si no presenta este testimonio, podrá tener una multa de 25 quetzales por cada testimonio que no presente. Ahora, si no solo no presentó uno, sino que también no presentó el mismo dentro de un trimestre del año civil, o sea que al notario se le olvidó que había realizado una escritura pública, por lo tanto, y aún no ha entregado el testimonio especial y ya cerró el trimestre, el notario podrá ser incluso inhabilitado por el Archivo General de Protocolos. ¿Se recuerdan la responsabilidad del notario profesional? Tenemos la responsabilidad administrativa, que en este caso es por no cumplir con sus obligaciones notariales en un trimestre del año civil, que podrá ser inhabilitado por el Archivo General de Protocolos. Por lo tanto, aquí establece que pues si no presenta el testimonio especial durante un trimestre del año civil, podrá ser inhabilitado. ¿Y cómo se podrá rehabilitar? Bueno, ya lo vimos anteriormente, pero si lo inhabilita el Archivo General de Protocolos, se podrá rehabilitar únicamente cumpliendo con sus obligaciones notariales. ¿Ok? Bueno, ahora, no solo no basta con que quede inhabilitado, sino que el Archivo General de Protocolo lo pone en vergüenza a uno, ¿ah? Porque no habiendo entregado todos los testimonios especiales en un trimestre del año civil y quedando ya plasmada su inhabilitación, estará integrando aquella lista negra que se publicará en el Diario Oficial de Centroamérica de los notarios inhabilitados para ejercer su profesión. O sea, mientras estén inhabilitados, van a aparecer en esa lista negra del Diario de Centroamérica. ¿Okay? Así que bueno, son efectos negativos que pueden surgir a raíz de no presentar el testimonio especial a tiempo. Otra diferencia también del testimonio especial con el primer testimonio es que en el testimonio especial se cubre el impuesto notarial que corresponde. ¿Ok? En el testimonio especial se cubre el impuesto notarial que corresponde a cada contrato y un timbre fiscal de 50 centavos por hoja.
Listo. Así que ahí ya vemos varias diferencias entre el primer testimonio y el testimonio especial. El primer testimonio tiene efecto registral y ahí se cubren los impuestos de timbre fiscal, de IVA o impuestos de herencia, legados y donaciones o cualquier otro impuesto que sea con efecto registral. Y por último tenemos la última forma de reproducir los instrumentos públicos protocolares, en el cual encontramos, aquí me faltó, es copia simple legalizada. ¿Ok? Encontramos la copia simple legalizada, que se emplea únicamente para reproducir el instrumento público protocolar. ¿Ok? La única diferencia con el testimonio o primer testimonio es que esta copia simple legalizada no va a tener efectos registrables. La copia simple legalizada no tiene efectos registrables, con excepción de la copia simple legalizada de una escritura constitutiva de patrimonio familiar, que esta sí tiene efectos registrables. ¿Ok? Pero la copia simple legalizada básicamente se utiliza cuando se debe de entregar varios testimonios, cuando fuesen varios los otorgantes. No se puede entregar un primer testimonio para cada uno de ellos. Se entregará un primer testimonio para efectos registrables y a los demás se les entregará una copia simple legalizada. Fundamento legal, artículo 73 del Código de Notariado. ¿Ok? Así que pues bueno, con eso culminamos la forma de reproducir los instrumentos públicos protocolares. Así que por favor, y con eso terminamos con nuestro contenido de repaso de derecho notarial el día de hoy. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes, compañeros. Un gran aplauso porque han estado conmigo esta casi hora en este repaso, así que un gran aplauso, por favor, dejemos los corazoncitos, démosle tap tap a la pantallita, démosle tap tap, compartamos el en vivo y denme en follow si aún no me sigan el día de hoy. Así que con esto cerramos el contenido del día de hoy, abriremos un espacio para preguntas, ¿ok? Para preguntas que hayan quedado con respecto al tema que hemos visto el día de hoy. Así que para la grabación de YouTube, ahí la voy a cerrar, por favor. Así que mis amigos de YouTube, nos vemos el día de mañana con Derecho Mercantil. Así que les espero, manita arriba si les gustó el repaso y suscríbanse si aún no lo están. Y nos vemos mañana. Chao.